muy nerd, pero bueno, espero que les guste el contenido. Me pueden hacer preguntas si quieren durante la plática o al final, como ustedes gusten. Me da lo mismo, nada más ahí se abren su micrófono y me dicen, oye, quiero preguntar algo o comentar algo. Entonces, primero ya después de los agradecimientos, una disculpa porque está en inglés, pero bueno, yo sé que todos leen inglés porque la mayoría de la literatura sí está. Y el objetivo de esta clase es que entiendan un poquito del uso de diuréticos, un poquito más. Probablemente todo el mundo los usamos a menudo y ya muchas cosas de las que voy a decir se las habrá dicho a Jonathan, pero bueno, una reforzadita así en corto no está mal. Entonces, yo lo que quiero que se conviertan eso en unos maestros del manejo de los diuréticos, porque eh, pues somos nefrólogos y son por excelencia los medicamentos que deberíamos de manejar más. Y lo que me he dado cuenta es que inclusive los cardiólogos a veces son los que publican más y tienen gran experiencia usando estos diuréticos porque ellos los manejan mucho. A veces hasta te ven así y te dicen, no, pues sácate, no te necesito, todavía no necesitas diálisis, ¿no? Y, y yo no quiero que les pase eso, y al contrario, quiero que cuando vean algo que no están haciendo bien los cardiólogos, ustedes aporten con sus conocimientos profundos de diuréticos. Entonces, ¿dónde salió esta payasada de los diuresis Jedi? Bueno, ya saben que yo estoy en Twitter muchas veces y ahí empezaron a manejar este concepto cuando las personas pues empezaron a compartir sus experiencias, artículos, etcétera, acerca de cómo manejar los diuréticos. De hecho, no sé si ustedes conozcan a Josh Farkas, por si les gusta algo de medicina crítica. Él tiene un blog y está haciendo él le llama el libro de medicina crítica de la internet y está buenísimo. Ahí tiene puntos muy buenos y algunas cosas las tomé de su blog. Entonces ahí está la bibliografía, se llama, pues no me acuerdo cómo se llama, pero búsquenlo, Josh Farkas. Y también tenemos, por ejemplo, a Eduardo Argaiz. De hecho, él deberían de invitarlo. Él es un experto de congestión y él lo que utiliza es POCUS y lo utiliza en un nivel ya que se ha hecho famoso internacionalmente y él evalúa el volumen intravascular utilizando un puntaje de congestión venosa que se llama Vexus. Deberían invitarlo a que les dé una plática de esto para que ustedes se vayan también familiarizando con el uso de ultrasonido para la evaluación del volumen intravascular. Ya saben que aún los expertos, cuando quieren evaluar el volumen intravascular, pues van a estar mal la mitad de las veces, como echar un volado. Entonces valdría la pena que les diera una plática. Y bueno, los que son fanáticos de Star Wars como yo, a lo mejor no hay muchos porque ustedes están mucho más jóvenes que yo, pero en Star Wars se maneja este concepto del lado de la fuerza y del lado oscuro, ¿no? Entonces, la sobrecarga de líquidos, la sobrecarga de volumen, la sobrecarga de fluidos, como le quieren decir, es el lado oscuro de todo esto, es la parte mala. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque la acumulación de fluidos, la hipervolemia, se ha relacionado mucho con eventos adversos en todos los estudios observacionales que se han hecho o en reanálisis de estudios aleatorizados. Entonces, en la unidad de cuidados intensivos es facilísimo que veamos esta complicación. Acuérdense que los fluidos son medicamentos y cuando nosotros tenemos a un paciente con sobrecarga de volumen, pues es como si ya le hubiéramos dado una intoxicación por una medicina, igualito. Entonces, muy comúnmente lo vamos a ver en la unidad de cuidados intensivos por causas iatrogénicas, después de reanimación, porque todos los medicamentos que reciben están diluidos, porque nada más se les baja tantito la presión y le echan un litro de solución salina, o le sube tantito el lactato y es un reflejo, ¿no? Sube el lactato y le echan agua. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Supongo que no saben por qué, de dónde viene el lactato.
no es verdad que es que es igual a metabolismo en hipoxemia o a hipoperfusión tisular. Eso es una misconcepción del lactato, pero bueno, sí que luego hablamos de lactato. Falla cardíaca, que bueno, Jonathan ya les ha de haber dado una excelente plática de eso, él es experto. Fuga capilar, y esto es bastante común en sepsis y en otros estados hiperinflamatorios como en trauma, pancreatitis. Entonces, antes de que el paciente necesite diálisis, muchas veces con un manejo excelente de los diuréticos pueden salvar a los pacientes de recibir diálisis. ¿Por qué? Porque para mí una de las principales indicaciones de iniciar un paciente en diálisis es precisamente la sobrecarga de volumen. Y los diuréticos causan a veces cierta ansiedad porque dan complicaciones. Por ahí alguien tiene un teléfono, un micrófono abierto, a ver si se puede poner mute. Y pero ya sabemos nosotros qué complicaciones nos van a dar. Entonces hay que estar a las vivas para identificarlas de forma temprana y pues para hacer un plan de cómo vamos a taclear estas complicaciones. Y esto es tu paciente, ¿no? Después de un par de días en la unidad de cuidados intensivos. Y a mí todavía me tocó mucho que me dijeran, no, este edema es solo de la piel, es solo un edema casi que estético, ¿no? Y nadie se da cuenta, entonces no pasa nada y los pacientes seguían quedándose 3 litros positivos diario. Al final de la semana el paciente ya tenía 20 litros encima. Pues eso no debe de ser porque este fluido, ya saben que es como la humedad que se mete en todos lados. Así son los fluidos. Donde más lo vemos, pues es a nivel respiratorio y es donde los efectos son más dramáticos, sobre todo cuando nos dan edema agudo de pulmón. Entonces sí, cuando decimos, no, pues sácate los diuréticos y rápido, ¿no? Y tienen todas estas alteraciones a nivel pulmonar, desde pequeñas a grandes. Pero no solo se va a los pulmones, también te causa congestión hepática, congestión visceral, y eso da una problemática diferente también porque te aumenta tu riesgo de translocación bacteriana y de sepsis. Entonces, eso es importante. Te da edema de pared, y que puede disminuir la cicatrización. Edema a nivel renal, esto se conoce como nefrosarca, es un término que van a estar oyendo cada vez más. ¿Y esto qué significa? Acuérdense que los riñones están encapsulados. Entonces, cuando los riñones se hinchan de agua, pues se comprimen y disminuye mucho, se aumenta la presión venosa a nivel renal y eso disminuye la tasa de filtrado glomerular porque disminuye la perfusión renal. Igualitito que cuando tiene un aumento de la presión intracraniana. Ya ven que el aumento de la presión intracraniana hace que disminuya la perfusión cerebral y ustedes tienen que mantener la perfusión cerebral pues haciendo esta formulita de presión arterial media menos la presión intracraniana, la tienen que mantener mayor a 60. Lo mismito, igualito pasa con los riñones y ese es el principal mecanismo fisiopatológico de los síndromes cardiorrenales. No es que hay una disminución de la fracción de eyección y eso hipoperfunde el riñón, no. Es que hay una transmisión retrógrada del aumento de la presión auricular hacia la vena cava y de ahí hacia las venas renales y de ahí hacia el riñón y eso disminuye la tasa de filtrado glomerular. También hay efectos deleterios a nivel cardiovascular y al sistema nervioso central, como edema, delirium, etc. Entonces, cuando tienen ustedes ya un paciente que más que paciente parece Michelin, pues ya están, ya van de perdida. Nosotros tenemos que evitar que esto pase y para eso, pues los diuréticos son la herramienta más socorrida. Entonces, el código, lo que ustedes tienen que saber es que los diuréticos no son nefrotóxicos. Existe ese gran mito, y si alguien tiene otra opinión, dígamela. Los diuréticos no son nefrotóxicos, al menos no de forma intrínseca. ¿Eso qué quiere decir? Que los diuréticos no te van a causar una NTA por toxicidad. Entonces, lo que hacen los diuréticos
es que bloquean algunos transportadores iónicos, y los transportadores iónicos, muchos para trabajar, bueno, casi todos, necesitan energía. Entonces, si ustedes bloquean eso, van a ahorrarle energía al riñón, lo cual en un inicio, hace muchos años, se pensaba que podía ser hasta benéfico. Ya vimos que no es benéfico, pero pues tampoco es, o sea, a nivel renal per se, no es tan benéfico en el sentido de que te va a mejorar la perfusión renal o la utilización de la energía a nivel renal, pero sí es benéfico a nivel global para deshacernos de todo ese exceso de sal y agua. Entonces, ¿los diuréticos pueden inducir lesión renal aguda? Sí, pero no de forma intrínseca. Casi siempre cuando nosotros estamos, Miranda, hola, si puedes ahí ponerte el mute. Entonces, no son intrínsecamente tóxicos. Muchas veces lo que podemos incurrir es en depresión de volumen y entonces se puede subir la creatinina de forma normal. Y otra cosa que es muy interesante es cuando ustedes tienen un paciente congestivo, eso va a diluir la creatinina, ¿verdad? Porque la creatinina es una sustancia hidrosoluble. Entonces, entre más encharcado es el paciente, más bajita la creatinina va a estar. Entonces, cuando nosotros empezamos a usar diuréticos para hacer que el paciente orine, el volumen plasmático va a disminuir y la creatinina va a aumentar, pero porque va a disminuir el denominador, es decir, va a disminuir la cantidad de líquido en la que está diluida, y eso parece que puede aumentar la creatinina, pero no se espanten, es normal y hay que aguantar. Entonces, aún así, una monitorización muy de cerca es esencial para evitar complicaciones. Ahora, los diuréticos sí pueden mejorar las reacciones renales agudas, y el mecanismo más dramático es cuando los pacientes están congestivos por diferentes causas, sobre todo por causas cardíacas. Es ahí donde se disminuye esta nefrosarca de forma importante y entonces puede mejorar la perfusión renal. Y yo no sé si ustedes han visto, pero yo he visto muchísimos casos cuando tiene un paciente de lesión renal aguda por hemodinámica, por falla cardíaca, ustedes empiezan a hacer que el paciente orine y la creatinina mejora, porque mejora la tasa de filtrado glomerular al disminuir la presión venosa intrarrenal y aumentar la perfusión renal. Entonces, esos son conceptos importantes. Ahora, parte de la culpa de todo esto la tiene el sodio, no tanto el fluido, no tanto el líquido, sino el líquido que va con sal. Entonces, lo que queremos eliminar es sodio, y con el sodio va a ir agua. Acuérdense este mantra: cuando ustedes tienen alto el sodio corporal total, lo que va a manifestar el paciente es hipervolemia. ¿Ok? Cuando ustedes tienen agua en exceso de sodio, lo que va a tener el paciente va a ser hiponatremia. Cuando ustedes tienen el agua corporal total disminuida, lo que va a presentar el paciente es hipernatremia. Y cuando ustedes tienen disminuido el sodio corporal total, lo que va a presentar el paciente es hipovolemia. Entonces, ese mantra no lo tienen que olvidar y tienen que utilizar ustedes los términos a la perfección. Cuando digan que un paciente está deshidratado, significa que el paciente tiene hipernatremia. Así. Si ustedes, si otro médico o tu abuelita te dice que está deshidratada, bueno, pues ya entiendes a qué se refiere, pero entre nosotros los términos importan. Entonces, acá esta frase que me gusta, que el miedo es el camino para el lado oscuro. Entonces, ¿qué nos da miedo de usar tantos diuréticos? Pues que haya anormalidades hidroelectrolíticas, que haya alteraciones ácido-base, que lo vayamos a secar de más, y obviamente que vayamos nosotros a inducirle una lesión renal aguda por el abuso de los diuréticos. Entonces, si ustedes controlan sus miedos, van a llegar a ser unos maestros del uso de diuréticos. Entonces, bueno, los diuréticos más famosos son, digamos, estos cuatro: los proximales, como la acetazolamida; los de asa, como la furo; los tipo tiazida; y los distales, que pueden ser los ahorradores de potasio, como el amiloride;
o los bloqueadores del receptor de aldosterona. Nos vamos a hablar un poquito de la cetazolamida. Y la cetazolamida es como Qui-Gon Jinn. Ustedes, no sé si ustedes, bueno, olvídense de los nombres de los Jedi, pero bueno, este diurético es bastante versátil, por así decirlo, aunque no es tan potente como diurético per se. Lo que hace es que inhibe la anhidrasa carbólica en el túbulo proximal. Como todos los diuréticos, está unido a las proteínas y también es secretado en el túbulo proximal a través de estos intercambiadores orgánicos llamados MATES. No es muy potente como diurético y se usa de tercera línea como ayudante en la diuresis de otros diuréticos, aunque hay un movimiento importante para utilizarlo inclusive de segunda línea en falla cardíaca. Otro de los usos que para los que me gusta usarlo es para el manejo de alcalosis metabólica, sobre todo cuando es asociada a diuréticos, y también se utiliza para prevenir el mal de montaña. Son sus usos más importantes. Entonces, este es el túbulo proximal. Aquí tenemos el intercambiador de protones y de sodio. Entonces, esos protones salen hacia la luz. En la luz se combina con el bicarbonato y se forma ácido carbónico. Y esta se disocia a través de este mecanismo en CO2 y en agua. Entonces aquí está todo bien. Lo que pasa acá es que nosotros decimos que el CO2 se difunde de regreso a la célula. Pero no es que se difunde, es que aquí hay unos canales, hay unas acuaporinas que lo meten. Entonces, aquí todo pasa de forma al revés. Se vuelve a combinar con agua, se forma ácido carbónico, se disocia en hidrogenión y en bicarbonato. Este hidrogenión se vuelve a salir y entonces este bicarbonato se reabsorbe. Entonces, lo que nosotros bloqueamos es este pasito aquí. Entonces, este ácido carbónico se va a quedar de esa forma y nosotros no vamos a poder seguir absorbiendo el bicarbonato y esto se va a desechar. Se va a ir a la pipí por la orina. Y si se fija que nosotros, si bloqueamos esto también, al final de cuentas vamos a estar bloqueando este canal y vamos a bloquear esta absorción proximal de sodio. ¿Ok? Eso es importante, es porque esto explica por qué estos diuréticos podrían servir como adyuvantes, porque tienen ese efecto. Entonces, la dosis va de 250 miligramos a 500 al día, hasta 500 miligramos cada 8 horas. Creo que en México, estoy casi seguro que no hay intravenosa, a menos que ya la haya. Su vida media es cortita y pues su tiempo de acción es de 1 hora. Mucho más rápido si se da intravenoso, pero bueno, no lo tenemos así. Ya si avanzamos, nos vamos con los diuréticos de ASA, que ustedes saben, estos bloquean el cotransportador sodio-potasio 2-cloros. De hecho, se une a donde se unen los cloros y entonces inhibe la reabsorción en la parte ascendente gruesa del asa de Henle de sodio, de cloro y de potasio. Entonces, este es el mecanismo principal de estos diuréticos. Estos son como Anakin Skywalker, que son los más poderosos. Son los elegidos que van a traer balance a toda esta situación de hipervolemia. Son los de primera elección, entonces son los más socorridos. Son los de primera línea, etcétera, etcétera. Y también son de los que tampoco entendemos al 100%. Todo el mundo los utilizamos, pero no los entendemos al 100%. También está unido a proteínas y también se tiene que secretar para que funcione hacia la luz. Al igual que todos los diuréticos, se tienen que secretar hacia la luz y se van
en la pipí a actuar en los diversos receptores. Los únicos que no es como la espironolactona y el eplerenona, que esos actúan en el lado sanguíneo. Ya se me atoró. Ya. Entonces, pues los que tenemos más disponibles es la furo, la bumetanida y la torsemida. Creo que en México solo tenemos la furo y la bumetanida. La principal diferencia entre estos dos es cuando se administran vía oral, porque cuando se administran intravenoso no hay mucho relajo, ¿no? Porque la acción es directa. Pero cuando se administra vía oral, la furosemide puede tener una biodisponibilidad del 10% hasta el 100% en algunos estudios. Entonces es muy errática su acción. Y la bumetanida es como un poquito más predecible, 80-90%, y la torsemida a lo mejor es la mejor cita porque hasta el 100% te puede dar. Y aquí están sus vidas medias, hasta 2 horas la furo, la bumetanida 1 hora y la torsemida 3.4 horas. Su metabolismo, pues la bumetanida es mitad hígado, mitad riñón y la furo es 100% se metaboliza en los riñones. Entonces, así que eso es solo como dato cultural. Y algo interesante de estos diuréticos y que ustedes tienen que entender es que tienen un efecto de techo. Y esto es un concepto que creo que quiere que quede muy claro. Aquí en el eje de las X tenemos la concentración plasmática del diurético y acá tenemos cuánto cloruro de sodio estamos excretando. Entonces, digamos que tú tienes un paciente X con falla cardíaca o con lo que ustedes quieran y dan una dosis chiquita. Y con esa dosis, pues no se excreta nada de sodio. Dices, oye, pues, ¿qué pasó aquí? No aumentó la diuresis, ¿no? Lo que hay que hacer, si ustedes eligen una dosis y no funciona, digamos, una muy comúnmente utilizada, 20 miligramos, pues a la próxima vez se esperan inclusive hasta 2 horas nada más, no se tienen que esperar tanto, y repiten la dosis 2 veces más. Y si con eso no es suficiente, la vuelven a repetir y van doblando la dosis hasta que ustedes encuentran su dosis adecuada. Por ejemplo, en este caso, la dosis que nos funcionó, digamos que empezamos con 80 miligramos y no funcionó con eso, damos ahora 160 y ¡pum! Con eso empieza a orinar. ¿Qué pasaría si damos 320? Pues a lo mejor después de esta ya llegamos al efecto techo. Aquí ya no va a haber más diuresis por más que le echemos. Entonces, esta es la parte que es dependiente de la dosis. Esta es una donde no hay efecto. Cuando damos una dosis chiquita, aquí no hay efecto. Y cuando llegamos al techo, cuando damos dosis incrementales, entonces ya no hay más efecto. Entonces, estos conceptos sirven sobre todo para decidir la dosis de la furo, la dosis que va en bolo. Entonces, si damos 20, no funciona. A la próxima no damos 30, damos 40. O si empezamos con 40, a la próxima no damos 60, 50. No hay que darle 80. Si con eso no funciona, no nos vamos a 100. Hay que irnos hasta 160. A veces somos un poquito más conservadores y también se vale no irse al doble si ustedes quieren, pero tampoco pasa nada. Y esta otra gráfica aquí que les pongo es el tiempo y la concentración plasmática de la furosemide en las Y el tiempo. Y estos son los umbrales de diuresis. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando nosotros llegamos a este umbral, el paciente empieza a orinar. Entonces, fíjense, aquí tenemos a una persona normal, tiene un umbral bajito, a una persona con falla cardíaca, tiene un umbral más alto. ¿Por qué? Porque estos pacientes tienen activados los sistemas de compensación neurohormonales que van a hacer que estén ávidos de sodio. Entonces, ya la llevamos de perder porque mucho sodio se va a estar absorbiendo a nivel proximal. Y tenemos pacientes ya con enfermedad renal crónica. Y esos pacientes son inclusive aún más resistentes. ¿Por qué? Porque además de que pueden o no tener una avidez por sodio, aunque tengan falla renal,
Pero sin embargo aquí lo que funciona en contra de nosotros es que pues acuérdense que los diuréticos se tienen que orinar para que actúen. Si tenemos una tasa de filtrado glomerular baja ya de por sí, pues entonces vamos a necesitar dosis mucho más altas para llegar a este umbral de diuresis. Y es curioso, pero en Europa existen tabletas de 500 miligramos de furosemide para estos pacientes. Entonces ahí andan los pacientes tomándose 1 o 2 gramos de furosemide y no les pasa absolutamente nada. Entonces, esta es la curva de cuando damos Lasix o furo bioral a una persona normal. Seguro ya lo saben, pero se llama Lasix porque es como una acortado de last 6. Eso quiere decir que dura 6 horas en el plasma. O sea, su vida media es de 2 horas, pero ya todo lo que dura son 6 horas. Entonces, por eso le pusieron Lasix y tienen esta curva bonita es cuando las personas tienen función renal normal y no están en un estado de falla renal aguda, por ejemplo. Esto es cuando la damos intravenosa. Si se fijan, con la misma dosis que vamos a hacer que un paciente normal orine, no vamos a hacer que un paciente con falla cardíaca o con falla renal orinen. Entonces, una forma de brincarnos el intestino, de brincarnos el hígado, de brincarnos todo eso, pues es darle intravenosa. Pero de forma intravenosa, tenemos un pico altísimo, pero la duración en plasma va a ser menor. Este es un dato que pocos les manejan, porque todo el mundo piensa que si se da intravenoso va a durar las mismas 6 horas, y no. Entonces, inclusive cuando lo están dando ustedes intravenosa, pueden dar bolos o más seguido o de plano dejar una infusión. Y cuando dejamos de infusión, se ve más o menos así. O sea, no se ve un pico tan grande, pero es un efecto más sostenido. O inclusive aquí esto lo podría hacer como más recto, más plano aquí. A mí lo que me gusta hacer es por esto, dar un bolo aquí y después mantenerlo con una infusión. A lo mejor aquí tendría que poner otra línea para ejemplificar lo que estoy tratando de decir, pero bueno, creo que queda claro. Bolo, pasamos los umbrales que queramos pasar y luego infusión para mantener el umbral alto. Digo, para mantener la concentración del diurético arriba del umbral. Entonces, lo que les decía, 1 vez al día, 2 veces al día, 3 veces al día. Entonces, la furosemide, bueno, los diuréticos de ASA se tienen que dar varias veces al día o dejarlos en infusión. ¿Qué pasa si lo dan 1 vez al día? Cada vez que ustedes dan furo, esto es el efecto natriurético de la furo, pum, aquí dan la dosis, ¿no? Y después tenemos un efecto antinatriurético. ¿Por qué? Porque el cuerpo siente, oye, estoy tirando sodio, esto pues, no es normal, ¿no? Entonces, después de dar el furosemide, si ustedes lo miden en electrolitos urinarios, la furosemide va a hacer que cuando se acabe el efecto, que el riñón no tire sodio y va a tener una avidez de sodio. Entonces, si ustedes la dan 1 vez al día, pues no va a funcionar. Y también pasa este efecto que cada vez va a ser más inefectiva. Esto es cuando al pasar de los días, esa única dosis que dan va siendo cada vez menos eficaz. Entonces, se conoce como el fenómeno de los frenos o el brake effect. Entonces, por eso es importante darla al menos 2 veces al día. 3 veces al día si se puede. Cuando los pacientes son ambulatorios, pues no lo podemos dar tantas veces al día, porque si no, no va a dormir el paciente por estar haciendo pipí. Pero al menos pacientes ambulatorios, al menos 2 veces al día. Y bueno, como ustedes ya saben, Anakin Skywalker se convierte en el villano, ¿no? De la película. ¿Por qué? Porque pues son diuréticos muy potentes y se asocian a varias cosas. Por ejemplo, hipocalemia, alcalosis metabólica, hipernatremia, hipomagnesemia, bloquea el feedback túbulo glomerular, perdón, y también activa al sistema renina-angiotensina aldosterona, que es lo que nos da este efecto del frenado o de los frenos. Entonces, todas esas cosas, pues son, al final de cuentas, pueden ser deleterias para el paciente. Sobre todo, me gustaría detenerme aquí en estos 3. Estos 2 son mediados por el ENaC en principio. Entonces,
¿qué pasa con con el ENaC? ¿Y por qué te da esta alcalosis metabólica por contracción de volumen? Así se conoce mm, comúnmente. Y bueno, lo que pasa es cuando ustedes dan un diurético de asa, va a haber más sodio disponible a nivel distal, ¿no? Pasando en la CGL. Entonces, este sodio, aquí tenemos el ENaC y el ROMK, y también tenemos, estas son las células intercaladas principales, estas son las otras células intercaladas, y cuando hay un exceso de sodio a nivel distal, pues entonces el ENaC está más activo y empieza a reabsorber todo este sodio, lo que genera un gradiente electroquímico entre estas dos partes, ¿no? Digamos, adentro se hace más positivo. Para mantener la electroneutralidad, que el cuerpo la mantiene a toda costa, pues entonces va a ser excretado potasio. Y de esta forma ya como que se balancea la situación. Y también va a favorecer que se excreten protones. Entonces esto, además de la contracción, explica la generación y en parte también el mantenimiento de la alcalosis metabólica. Otra cosa que pasa, que ya no les puse aquí, es que hay una depresión de cloro, y el cloro es importante para la excreción de bicarbonato a nivel renal. Acuérdense que hay esta proteína que se llama pendrina, y hay la pendrina, para no meternos en tanto rollo, es un intercambiador de cloro por bicarbonato. O sea, jala cloro y saca bicarbonato. Pero si nosotros no tenemos tanto cloro, pues ese intercambio va a ser menos eficaz, y esto mantiene la alcalosis metabólica. Entonces, este es uno de los efectos que nosotros podemos prevenir o tratar. Ya sabemos que va a pasar. Otra cosa que pasa con los diuréticos de asa es que dan hipernatremia, ¿no? Ustedes lo han de haber visto 1000 veces, tiene el paciente en la terapia, lo están queriendo, lo están queriendo secar con la furosemida, y de repente empieza a hacer alcalosis metabólica y empieza a hacer hipernatremia, y el paciente todavía parece un Michelin. Y bueno, ¿por qué pasa esto? Acuérdense que cuando bloqueamos este transportador, la absorción de sodio y cloro pues va a disminuir. Entonces, la capacidad de concentración de la médula pues va a disminuir también. ¿Y esto qué pasa? Aquí en el túbulo colector con las acuaporinas, cuando se insertan, pues el agua se mueve a través de un gradiente de concentración. Entre más concentrada esté la médula, más agua vas a ser capaz de reabsorber. Entonces, como la médula va a estar menos concentrada de lo que debería, esto va a favorecer que se excrete algo de agua libre, o que al menos haya isostenuria, más toda la sal que le están echando al paciente, pues no es infrecuente que exista hipernatremia. Ahí está ya. Entonces se bloquea ahí, se bloquea allá. Entonces, como regla del pulgar, acuérdense que la orina después de ser producida, perdón, la orina producida después de usar furosemide es una orina hipotónica. De hecho, equivale, si ustedes miran los electrolitos, más o menos como a una solución salina del 0.45%, y va a ser una orina más ácida también, porque se favorece la excreción de electrones, como ya lo vimos. ¿Alguna duda hasta aquí? Creo que voy muy acelerado. Si no hay dudas, le sigo. Bueno, le sigo. Entonces, las dosis de furo, si es un paciente que nunca ha usado furo, pueden empezar hasta con 20 miligramos, una persona muy chiquita, inclusive 10 miligramos. Si es un paciente que ya está utilizando furo, pues ya saben, hay que darle el doble de la dosis. Otra regla del pulgar es darle la dosis de la creatinina por 2, si no está expuesto antes a diuréticos. Por ejemplo, si tienes aquí le puse 0.2, pero porque acá en Canadá utilizamos otras unidades, pero ustedes aprenden la que es creatinina por 2. Si ustedes tienen un paciente con 1.5,
de creatinina, al menos lo que le tienen que dar es 30, ¿ok? De Lasix. Y si el paciente ya utilizaba furo antes, pues al menos lo que le tienen que dar es 60. Entonces ahí es creatina ya por 4. Entonces, ustedes, como les expliqué, le dan un bolo. Si eso no funciona, le pueden seguir aumentando la dosis hasta que lleguen a un máximo de 240 miligramos en una sola dosis. Eso es como un umbral que se utiliza de seguridad, porque a partir de esa dosis es cuando se puede dar toxicidad. Pero yo les pregunto para sus adentros, ¿quién de ustedes ha dado alguna vez un bolo de furosemide de 240 miligramos? A lo mejor no muchos. Entonces, también se ha comparado diferentes estrategias del uso de furosemide. El estudio DOSE comparó darlo en bolos contra infusión, y comparó dar dosis altas con dosis bajas, en un diseño 2x2, etcétera, solamente 300 pacientes. Y lo que vieron es que no había una diferencia de dar la furosemide en bolos contra infusión, o en altas dosis contra dosis bajas. Sin embargo, sí se dieron cuenta que cuando daban ustedes una dosis más alta, podían mejorar los síntomas un poquito más. El paciente se secaba más rápido, perdía más agua. La creatinina aumentaba también un poquito más cuando dabas las dosis altas, pero eso no es muy importante que digamos. ¿Cómo no es importante que aumente la creatinina? Acuérdense, cuando ustedes están secando a un paciente, la creatinina se puede concentrar. Si el paciente todavía lo ven que está hinchado, hipervolémico, y se está sintiendo mejor con la infusión, pues ustedes pueden tolerar que la creatinina aumente 0.3, 0.4, 0.5. A veces podemos decir que ya cuando aumenta al doble, pues ahí sí dices, oye, pues a lo mejor algo está pasando aquí, y entonces tienes que ir a revisar sobre todo el sedimento para ver si no hay datos que esté haciendo otra cosa. Entonces, de aquí salió esta situación que dicen los cardiólogos que da lo mismo darla de bolos que darla en infusión. Sin embargo, aquí hay un gran problema, y es que sí compararon bolos contra infusión, pero lo que no se comparó aquí es dar un bolo y continuar infusión contra solamente bolos. Entonces, no fue, digamos, tampoco la mejor estrategia. Ahora, eso es lo que les decía. Esto es, ¿por qué le digo que no importa que aumente la creatinina? Al final de cuentas, este es un estudio, pero hay varios. Este es también un análisis del DOSE, y este es cuánto viven los pacientes. O sea, estos de la línea roja, que eran los que la creatinina les aumentaba más de 0.3, son estos de aquí. Los que tenían la creatinina estable son estos de acá. Y los que tenían un worsening renal failure, se llamaba aquí. O sea, lo que ya tenían algo de disfunción y que les seguía disfuncionando el riñón. Entonces, esto lo que es tiempo para muerte, hospitalización o que regrese a urgencias. Entonces, estas dos tenían una mayor duración de los efectos benéficos. O sea, en conclusión, estos pacientes, los que tenían una falla, estos eran los que tenían una falla renal leve, estos de aquí. Worsening renal failure, que eran estos de aquí. Entonces, los que tenían una falla renal podían compararse con los que tenían una función renal estable. Entonces, por eso les digo que si aumenta la creatinina un poquito, los pacientes no les va a ir mal. Y igual forma aquí lo vieron los que les bajaba la tasa de filtrado glomerular más del 20%, que eran estos de aquí, lo vieron de estas dos formas.
también esos pacientes tenían mejores outcomes que estos eran los que tenían una, ¿qué medían aquí? No creo que era esto, pero el punto es que los que tenían una función renal que empeoraba, les iba igual que los que tenían una función renal estable en cuanto a muerte, hospitalización o visitas a la sala de urgencias. Y lo que les decía aquí, que con las altas dosis de furosemide, cuando ustedes dan 240 miligramos o más, es cuando puede haber ototoxicidad. Entonces, o más de 660 en pacientes que tienen una tasa de filtrado glomerular un poquito disminuida en agudo. Entonces, son reportes de casos, la evidencia es bastante malita. No se preocupen mucho de la ototoxicidad hasta que empiecen ya a aumentar ya con cuando anden con estos niveles de dosis. Hola, Por Meraz, aquí, habla Jorge Gaitán. ¿Te puedo interrumpir tantito nada más? Por una claro duda. que sí. En la diapositiva previa de la gráfica que estabas tratando de explicar, según yo en ese estudio, lo que la abreviatura IRF era Improved Renal Failure. Digo, o sea, Improved Renal Function. O sea, la estaban comparando con los que supuestamente habían mejorado. Claro, claro. Gracias, güey. De nada, Entonces, perdón por interrumpir. no, gracias. Para eso, qué bueno que me interrumpiste. Ya me hace sentido todo. Es que decía, ¿qué era esta ahí? Entonces, ya con la explicación ya queda bastante claro. Los que les aumentaba la creatinina o les caía la tasa de filtrado glomerular, les iba mejor que los que las creatinina les bajaba. ¿Por qué? Porque acuérdense que la creatinina se diluye. Entonces, eh, cuando la creatinina se diluye, parece que la tasa de filtrado glomerular aumenta, los nefrólogos estamos muy contentos, pero en realidad el que no está contento es el corazón del paciente, porque eso significa que están con una sobrecarga de volumen que pudo haber inclusive hasta empeorado. Entonces, ya pasando a otra cosa, 10 mitos de la furosemide, es que es nefrotóxica, ya explicamos que no. La furosemide con fluidos puede prevenir la lesión renal aguda y pues eso no, ya se ha visto que no sirve para prevenir. Que está contraindicada en lesión renal aguda, pues tampoco. De hecho, es bastante útil para el manejo de volumen en lesión renal aguda. Funciona mejor con albúmina, ya se ha probado y visto esto al derecho y al revés, que no funciona mejor si ustedes hacen estas cosas que le echaban la furo, le echaban la furo al frasquito de albúmina, lo agitaban, no sé qué, y luego ya se lo pasaban al paciente. No funciona más, no funciona mejor. Tal vez, y eso solo es un gran tal vez, en pacientes con síndrome nefrótico con albúminas súper bajas, ahí a lo mejor podría funcionar. Infusión es mejor que bolos, pues son similares, pero yo creo que lo que sí puede ser mejor es si dan ustedes una infusión y luego dan el bolo. Perdón, el bolo o la infusión. Puede prevenir que el paciente le caiga la diálisis. Esto puede que sí sea un mito parcial. Sí puede prevenir que pacientes, si la única indicación que tienen es por sobrecarga de volumen, pues entonces sí podemos ahorrarnos la diálisis. Sirve para salir de la diálisis. Esto sí es un mito. A lo mejor sirve para que el paciente orine más, para un poquito de control de volumen, pero nada más no ayuda a que el riñón aclare más sustancias. Sí, después, si en una lesión renal aguda ustedes dan furosemide y con eso se induce la diuresis, y ya implica que el riñón se recuperó por completo. No, a lo mejor implica que el riñón se está recuperando, pero pues todavía le falta, no significa que ya le hicieron. Debe ser detenida si la creatinina va en aumento y no tampoco, como ya lo vimos ya hay varios estudios, sobre todo de cardiólogos, que han visto que ustedes están dando furosemide y la creatinina aumenta, está bien. Mientras el paciente se esté sintiendo mejor, se sigue descongestionando, le mejora la disnea,
el peso baje y el paciente esté feliz, todos estamos felices. Y eso, al final de cuentas, va a traducirse en mejores desenlaces para el paciente. Nada más ustedes se van a tener que aguantar sus nervios, pero nada más. Acuérdense, ahora está este concepto de la lesión renal aguda buena contra la lesión renal aguda mala. ¿Esto qué significa? O también se le llama hipercreatinemia permisiva, y eso solo significa que hay situaciones en que nosotros como nefrólogos nos va a tocar tranquilizar a los cardiólogos, tranquilizar a los endocrinólogos, tranquilizar a quien tengamos que tranquilizar. Por ejemplo, en el sprint, cuando ya saben que es un estudio que demostró mejores desenlaces cuando nosotros nos fijamos un objetivo de control de la TEA menor de 120/80, casi no lo lograron, pero cuando nosotros tenemos ese objetivo, lo que vieron es que había más aumento de la creatinina. Y eso no importa porque los pacientes vivían más. Otro ejemplo, cuando utilizamos inhibidores del SGLT2, la creatinina va a aumentar, pero tampoco importa, porque ese aumento de la creatinina al final se va a traducir en mejores desenlaces para el paciente. Entonces, estos son 3 ejemplos muy claros donde nosotros estamos haciendo una intervención que va a cambiar la hemodinámica renal, va a disminuir a lo mejor un poquito el acreamiento de creatinina, pero al final de cuentas se va a traducir en beneficio para el paciente. Entonces, sobre todo los que nos tenemos que educar somos los nefrólogos, porque vemos que la creatinina va a un aumento y ya andamos como gallinas descabezadas. La resistencia a diuréticos se explica sobre todo por estos mecanismos. Cuando ustedes exponen a la nefrona distal a más sodio, pasa a estar así de una célula bonita con sus canales a una célula hipertrófica que va a expresar más canales. Por ejemplo, aquí está el sodio cloro, el sensible a tiacidas. Y entonces, ¿qué pasa? Aquí, pues nosotros bloqueamos aquí la absorción de sodio, más sodio va a llegar a la nefrona distal y más sodio va a ser reabsorbido. Entonces, al final de cuentas, eso no se va a traducir en un aumento de diuresis. Y también se pueden expresar más ENACs, esto es ya en el túbulo conector, y acuérdense, este canal, su única función es absorber sodio. Entonces, esto pasa también. Este es en las células también intercaladas se expresa más este es el canal que les decía, la pendrina, que aumenta también la absorción de cloro y saca a bicarbonato. Y el cloro también es muy importante para mantener un volumen arterial efectivo. Entonces, aquí viene ya a colación los inhibidores del canal sodio 2-cloros, que está en el túbulo contorneado distal, o el canal sensible a las tiacidas. Y yo a veces siento que son diuréticos que utilizamos hasta no tan frecuente como deberíamos. Ya vimos que bloquea este canal NCC, entonces inhibe la reabsorción distal de sodio. También es un diurético que se une a albúmina, aumenta más la secreción de sodio y de potasio. De hecho, estos diuréticos tiacídicos aumentan, se asocian más a hipocalemia que los diuréticos de ASA en estudios, sobre todo la clortalidona, que es, yo creo, el más potente. También es secretado al espacio urinario. Si se utilizan junto con diuréticos de ASA, hacen una bomba de diuréticos. Son súper buenos para inducir diuresis. Y también son súper buenos para controlar la presión arterial. Y este punto aquí disminuye la excreción de calcio, es porque hacen que sean se asocien más a la excreción de potasio. Y esto es la diferencia entre estos dos diuréticos. Acuérdense, los diuréticos de ASA promueven que haya una excreción de calcio. Entonces, ya en el túbulo colector, cuando está el ENaC actuando, acuérdense, eso hace una diferencia de cargas. Se hace más negativo el lumen y entonces el potasio sale. Pero ¿qué pasa si hay calcio ahí? El calcio también tiene una carga positiva. Entonces, pues va a salir potasio, pero no tanto. Entonces, cuando ustedes utilizan una tiacida,
pues ahí lo que hace la tiazida es que a nivel proximal va a aumentar la absorción de calcio y de otras cosas. Entonces va a haber menos calcio a nivel distal y entonces el lumen va a estar más negativo y más potasio va a ser excretado. Entonces esa es la explicación de por qué las tiazidas pueden asociarse a más hipocalemia. De hecho, la acetosalamida también cuando se combina con furo se asocia a más hipocalemia, pero no me acuerdo ahorita cuál era el mecanismo. Ahí la que nosotros utilizamos mucho más es la hidroclorotiazida, que es la menos potente. Su vida media es muy cortita. Es muy popular en combinaciones de drogas. No sé por qué. La clortanidora, por otro lado, es muy eficaz, inclusive a dosis de 6.25 podría ser eficaz para controlar la presión. Casi siempre yo le recomiendo empezar a 12.5 porque partirla más allá de eso es prácticamente imposible. Tiene una vida media muy larga, lo cual le hace que se pueda dar una vez al día sin mayor problema. Esta la tienes que dar como 4 veces al día para que sea efectiva. La metolazona se hizo muy famosa porque es la que los cardiólogos empezaron a utilizar de forma más frecuente para tratar a sus pacientes. Y eso es porque esta no depende tanto de la tasa filtrado glomerular. Se puede utilizar cuando la tasa filtrado glomerular sea menor de 30 sin ningún problema. Y esta sí, como que ya después de cuando baja de 30 ya no son tan efectivas. Entonces, cuando ustedes hacen este bloqueo en el ACGN y a nivel distal, entonces, ¿se acuerdan que yo les comentaba que la orina que se fabrica cuando están bajo efecto del afuro, pues es hipotónica? Pero si ustedes tienen una tiazida también al mismo tiempo, entonces la tiazida va a hacer que la orina esté menos hipotónica, va a ser una orina más isotónica con el plasma y entonces pueden evitar que haya hipernatremia o al menos que no se genere tan rápido. También sirve para bloquear ese efecto del frenado de la furo. Se puede si daban una vez al día la furo y después el efecto posterior es que hay una reabsorción de sodio. Entonces, si ustedes bloquean la parte distal, pues va a haber menos absorción de sodio. Entonces, por eso es buena idea combinar la clortalidona con Lasix si ustedes quieren tener ese efecto más duradero. Y por los mismos motivos mejoran la resistencia a los diuréticos que es generada por una hipertrofia de la nefrona distal. Aquí está, este es el efecto que mejoran. Y esa es la otra cosa, pues si ustedes dan la tiazida antes de dar la furo, pues estos canales van a estar ya bloqueados y cuando llegue todo el sodio después de dar la furo, ¡fum!, va a salir directito a la pipí. Entonces va a funcionar. Entonces, ¿qué pasa aquí? Este es su paciente, cómo se divide en los diferentes compartimientos, ¿no? Toda su agua, entonces está el plasma, el líquido intersticial, tenemos 12 litros, y el líquido intracelular, 32 litros. Si ustedes dan solamente Lasix, pues vamos a perder parejo, y también incluido este compartimiento que es aquí de donde sale el agua libre. Pero si ustedes dan y vamos a quedar así, ¿no? Vamos a perder como la misma proporción. Si ustedes dan un diurético de asa con una tiazida, entonces más o menos solo vamos a perder esto. ¿Por qué? Porque de hecho sí perdemos de acá también, pero como va a ser una orina más isotónica, entonces esto se va a equilibrar y más o menos va a quedar esta forma. Y lo que vamos a evitar es que haya hipernatremia y vamos a hacer que nuestro líquido extracelular sea el que perdamos, que es lo que queremos lograr al final de cuentas. Ya por último, el último de lo que vamos a hablar hoy son de estos bloqueadores del canal, del receptor de mineralocorticoides, perdón. Estos hacen pues que la aldosterona no funcione, por lo tanto promueven la retención de potasio y la excreción de sodio. Esta no es secretada, como les mencionaba, esta sí llega por el lado sanguíneo. Toma de 1 a 2 días para tener un efecto máximo y bueno, sus efectos secundarios son hipercalemia y acidosis. Es también muy socorrida esta combinación en México, que tiene
espironolactona con furosemide, lo cual está bien. Es sumamente útil en estados con gran actividad del sistema renina-angiotensina-aldosterona, por ejemplo, pacientes con falla cardíaca, que inclusive ahí mejora la sobrevida en pacientes con cirrosis. Puede ser de utilidad para pacientes que queramos secar. De hecho, yo la utilizo mucho también en este escenario porque no tenemos amiloride. Pues, podemos utilizar espironolactona. Y es la cuarta línea de elección para cuando ustedes tengan hipertensión resistente. Entonces, y les recomiendo mucho que ya ni le hagan al cuento. Ha habido 2 o 3 pathways, así se llaman los estudios, que ustedes, se ha visto ya que si tienen ya un paciente con IECA o ARA, y además ya tiene su diurético, y tiene un un bloqueador de canales de calcio, ya ni le andan haciendo el cuento que con el betabloqueador, la hidralazina, la prazosina, no, lo que ya les toca es espironolactona o eplerenona. Y con eso van a controlar muy bien a los pacientes. La dosis va de 100 a 400 miligramos. Entonces, al final de cuentas, pues nosotros somos nefrólogos, ¿no? Y lo que sí no le gana a nadie más que el emperador Palpatine es al ultrafiltrado. El ultrafiltrado ya nunca falla, es nuestro last resort. Es fácil de hacer, es bastante seguro. Pueden agregarle diálisis y entonces ya también tienen aclaramiento, pero realmente es mejor que utilizar diuréticos. Y bueno, el estudio CARRES demostró que pues no era, que es un estudio prospectivo, aleatorizado, doble ciego, perfecto, como nos gusta. Bueno, creo que no ha secado, pero no me acuerdo. Pero aquí incluyó a pacientes con síndrome cardiorrenal tipo 1 y tener una estrategia de darles diuréticos contra darles ultrafiltrado. Entonces, lo que vieron es que estos son los pacientes, los en azulito son los pacientes con diuréticos, y los en rojito son los pacientes con ultrafiltrado. Y vean cómo a los que tienen diurético, inclusive la creatinina les baja. ¿Por qué? Por lo que ya estamos explicando. Al riñón le gusta trabajar sin estar hinchado, sin estar con nefrosarca. Entonces, no es infrecuente ver que cuando estamos manejando un paciente con síndrome cardiorrenal tipo 1, lo estamos haciendo que orine y la creatinina va a bajar así como por arte de magia. Y este es el peso. Bajaron igual de peso. Esas son libras, entonces pues cada libra son 454 gramos. Entonces ahí le echan las matemáticas, pero bueno, no hubo diferencia en cuanto al peso. Algunas otras diferencias menos importantes fue la hemoglobina, el sodio, que el sodio sí subió un poquito más con la terapia farmacológica, y como era de esperarse. La disnea y el fluido neto perdido a las 96 horas, pues no fue muy diferente. Fíjense que después de 96 horas lo que perdieron más o menos era 7 litros. Pues tampoco perdían demasiado volumen, más o menos como menos de 2 litros al día. Entonces, pues tampoco es que los estuvieran secando muchísimo, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer para cuando vamos a dejar estas estrategias? Cuando ustedes ya se están alistando, ¿no? Bueno, primero hay que parar todos los fluidos intravenosos que no sean esenciales. O sea, y eso es casi todo. Y hay que ponerle al paciente una sonda urinaria porque pues, va a ser muy importante estar monitorizando el volumen urinario. Esto es como, me choca decirlo, pero bueno, creo que hay que decirlo porque luego me he encontrado con cada cosa. Entonces siempre acuérdense de revisar los medicamentos, siempre acuérdense, habrá hospitales donde no utilicen ya cosas nefrotóxicas, pero hay todavía muchísimos hospitales donde sí. Entonces chequen que el aminoglucósido, que el AINE, que es muy socorrido, sobre todo los pacientes quirúrgicos, y últimamente hemos visto que la combinación de vancomicina y de
piperacilina, tozobactam, es bastante nefrotóxica, mucho más que cada uno de esos antibióticos por separado. No tenemos una muy buena explicación de por qué, pero bueno, es otra de las combinaciones que pueden ser dañinas para los riñones. Vean que el paciente esté hemodinámicamente estable, y si no está hemodinámicamente estable, pues se puede hacer maniobras para que esté hemodinámicamente estable. Esas maniobras obviamente no significan dar más fluidos intravenosos, me refiero mejor darles inotrópicos o vasopresores o ambos. Y también es bastante frecuente que pacientes que ustedes están tratando de que orine y nada más no orina con síndrome cardiorrenal, ustedes inician o hablan con el cardiólogo que le inicie dopamina o lo que ustedes quieran, perdón, dobutamina, ya la dopamina ya no lo usamos, que le inicien dobutamina y funciona bastante bien. Y lo que tenemos que estar haciendo diario es ver la función de los riñones, los electrolitos, el ácido base, etcétera, etcétera. Este es un pequeño recordatorio que 1 litro de solución salina del 0.9% equivale a que el paciente se coma 20 bolsitas de papitas. Entonces, imagínense nada más para darles una perspectiva de la cantidad de sal que le echamos de forma indiscriminada a los pacientes. Y ojalá nada más fueran los líquidos, pero no. También están en los antibióticos y en todas las medicinas que dejamos, todas traen sal. Sobre la vancomicina y las penicilinas es de lo que más sal trae. Entonces, eso nunca lo tomamos en cuenta, pero pues ahí también va de cajón. Primero, antes de empezar, que el paciente tenga un buen potasio, un buen magnesio, pesen al paciente y pésenlo diario. Sí se puede usar diuréticos y vasopresores, no hay ningún problema y no hay necesidad de restringir el agua libre. Eso es un errorzazo. Acuérdense, el agua libre, agua natural, agua sin electrolitos, se distribuye de forma homogénea en todo el organismo. Entonces, para hacer que un paciente aumente 1 litro nada más en el espacio extravascular, pues se tuvo que haber chutado al menos unos 13 litros de agua libre. Entonces, eso es prácticamente imposible, a menos que tengan una polidipsia psicógena. Un paciente nada más por tomar agua no se va a poner hipervolémico. Se podrá dar hiponatremia, que ese es otro boleto. Si ustedes quieren restringirlo porque tiene hiponatremia, bueno, entonces ahí sí se vale. Esto es lo que utilizaban en el CARES. Fíjense cómo si empezaban con un bolo y después la infusión y después otro bolo y la infusión le iban. Aquí lo que ellos iban aumentando más que aumentar los bolos, ¿se acuerdan? Como esa terapia escanolada, ellos aumentaban la infusión de furosemide, que también es otra estrategia, y empezaban con metolazona, ¿no? Pum, pum, pum. Primero 1 vez al día, luego 2 veces al día. Y aquí, cuando llegaban estos puntos donde ya no seguía funcionando el paciente, pues lo que utilizaban es darles inotrópicos o vasodilatadores dependiendo. Si como no tenemos metolazona, podemos utilizar clortalidona 50 miligramos y es lo mismo. Yo lo que recomiendo es darla una media hora antes para que bloquee la nefrona distal y luego ya cuando llegue a ese nivel el sodio pueda pasar directito y sin problemas hacia la pipí. Entonces, ya casi para terminar, pues primero tenemos que tener una dosis apropiada. Bolo más infusión. Ya, estoy hablando ya cuando una estrategia nada más no funcionó o cuando de plano tienen estos pacientes que los tienen que hacer que orinen rápido. Que cuando ya dan su bolo y su infusión, ¿cómo monitorizar? Si el paciente empieza a orinar más de 150 mililitros por hora en las siguientes 2 horas, pues entonces ahí están bien, no hay que hacer más. Otra forma de hacerlo es checar los electrolitos urinarios. Van a decir, pues eso no sirve, pues va a estar alto el sodio, ¿no? Pues sí, lo que nosotros queremos es que el sodio esté alto, por ejemplo, arriba de 70. Los cardiólogos ya recomiendan de 50, pero yo les diría, si estamos arriba de 70 miliequivalentes por litro después de 1 o 2 horas después de haber iniciado la furosemide, ya estamos, o la combinación, o lo que ustedes quieran, estamos bien y podemos seguirnos por ese camino.
Otra cosa, otra recomendación, si de entrada el sodio está un poquito alto, más de 140 de miliequivalentes por litro o más que eso, de una vez inicien la tiacida para si no, en un día o dos ya van a estar con un problema de hipernatremia y entonces sí metiéndose en camisa de 11 varas, de no, ya no le voy a dar la furo, etcétera, etcétera. Cuando tienen un paciente con hipernatremia y furosemide a bordo, no deben de parar la furosemide. Dejen la furosemide o inclusive tienen que aumentar. Lo que tienen que hacer es darle al paciente agua libre, agua sin electrolitos, por la vena o por una sonda o como quieran. ¿Cómo qué? Pero pues no, lo que queremos es secarlo, sí, pero queremos sacarle sal con agua. Cuando ustedes dan agua libre, ese agua se va a distribuir sobre todo a las células. No queremos sacar a las células, queremos sacar el líquido del espacio extracelular. Cuando el paciente tiene hipernatremia, ya significa que las células están deshidratadas. Entonces, cuando tenemos que dar una cantidad suficiente de líquido y después ajustar la furosemide para que el paciente de todos modos esté quedándose negativo. Y sí se puede hacer, se puede calcular un balance de sodio, se pueden hacer varias cosas, pero no dejen de utilizar la furosemide porque el paciente se pone hipernatrémico, al contrario, échenle agua, pero agua libre. Acuérdense que el principal objetivo es lograr una natriuresis y ahí de pegado va el agua. Entonces, ahora, si cuando empezamos y monitorizamos y no tenemos un volumen apropiado o tenemos un sodio bajo, menor de 50, pues entonces damos al siguiente punto, que es aumentar las dosis, aumentar la infusión, dar otro bolo, etcétera. Más o menos utilizar una tiacida ya de forma inicial. Ya cuando estamos en este punto de una dosis choncha de furosemide en bolo y en infusión, más su tiacida, y logramos nuestro objetivo de más de 150 mililitros por hora de pipí o un sodio urinario arriba de 70, ya estamos bien ahí. Aquí es cuando empieza a haber los problemas de aumento de pH y hipocalemia. Entonces, pónganse buzos. Otra maniobra que se puede hacer cuando ustedes tienen pacientes es darles acetazolamida. Y hay cardiólogos que ya desde un inicio empiezan con la furo y el acetazolamida. Y cuando utilizan, van a decir, ¿estás loco? Yo he utilizado esta combinación, 4 diuréticos en un paciente y orinan bellísimo. Pero claro, tienen que estar súper pendiente del potasio. De hecho, lo tienen que estar hasta correteando. La mayoría de estos pacientes van a tener catéteres venosos centrales y ustedes ya van a saber cada día cuánto potasio va a necesitar el paciente. No, necesita hasta 100 mil equivalentes diarios de potasio. Bueno, pues ya lo estarán reponiendo y por esto es súper importante tener a estos pacientes bien monitorizados, de preferencia en una terapia intermedia o una terapia intensiva. Ahora, si el potasio va para abajo también, no se esperen tanto y déjenle espironolactona. Entonces, estas combinaciones se pueden, y muchos pacientes con falla cardíaca van a tener espironolactona ya de entrada, pues porque su beneficio a nivel cardiovascular. Si ya ustedes tienen todo esto a bordo, más la espironolactona y todavía sigue sin orinar el paciente, entonces ya sí, lo que toca es darle un inotrópico, darle un vasopresor, etcétera, etcétera. Ya ahí le dicen al cardiólogo, oye, no, pues hay que hacer algo más. O perdido ultrafiltrado. Entonces, en conclusión, los diuréticos son como unos sables de luz, estas armas de los Jedi. O sea, son muy buenos, son herramientas indispensables. Sépanlas usar, úsenlas sin miedo, pero deben de saber también que si no las usan y no se adelantan a los eventos adversos, pues se pueden cercenar un miembro, ¿no? Entonces, no se asusten, úsenlo sin miedo. Entre más los empiecen a utilizar, más se van a familiarizar con el comportamiento, cómo les va a los pacientes, qué eventos adversos tienen, etcétera, etcétera. Estudien aparte los mecanismos de acción, siempre están saliendo cosas interesantes, siempre se aprenden nuevas cosas.
Ahora también en las guías de cardiología ya incluyeron a los inhibidores de SGLT2 como posibles adyuvantes, y más ahora después este estudio, ¿cómo se llamaba? DAPA-CKD, no, pues es en falla renal, o el EMPA Heart Failure, o ya no me acuerdo si fue con empaglifosina o con dapaglifosina. El chiste es que mejora también la mortalidad en falla cardíaca. Entonces, los medicamentos son la panacea. Ahora, hoy me enteré que también los están utilizando en estas enfermedades de depósito de glucosaminoglucanos, o de qué eran, no me acuerdo, que ahorita los mando en un mensajito. Entonces, anticípense a sus eventos adversos, ya saben qué va a pasar, ya saben que le va a dar hipernatremia, ya saben que va a tener alcalosis metabólica. Entonces, ya tengan desde antes un plan para en cuanto empiece el sodio a irse para arriba, o desde antes pueden utilizar combinaciones. Entonces, ustedes van a ir diseñando sus estrategias y van a ir diseñando con la que ustedes se sientan cómodos, y con la que los otros médicos con los que trabajen se sientan también cómodos. Y la otra forma también es utilizar sus eventos adversos a su beneficio. Hoy ya sabemos que la tiazida da hiponatremia. Bueno, pues entonces utilízala en pacientes que tienen el sodio ya un poquito alto. O este paciente tiene el sodio un poquito bajo. Pues entonces dale la furo con todo, sin problema. Oye, pero también ya no estoy orinando bien y tiene hiponatremia. Pues entonces en vez de darle una tiazida, pues intenten antes acetazolamida. Entonces ustedes van a ir jugando con los efectos adversos de cada diurético para ir parchando los efectos adversos del otro diurético y hacer una combinación que a la medida como traje desastre a su paciente. Si nada falla, llamen a su nefrólogo. Si todo falla, llamen a su nefrólogo, que en este caso van a ser ustedes van a llegar así con las armas desenfundadas y con el catéter listo para ser clavado. Pero bueno, eso ya es como el último escalón, la ultrafiltración. Y pues eso es todo, muchachos. Ahora sí, se aceptan preguntas.